siempre, aquí en miércoles a la 1 de la tarde, presentando con ustedes Inteligencia Emocional desde Numus y Planeta 2013. En esta ocasión vamos a tomar un tema muy interesante. Me gustaría que me den una retroalimentación de la vez pasada, porque la vez pasada hablamos por ahí sobre pues todas estas trampas del amor, toda esta parte de la inteligencia, que cuando no somos capaces de decidir, capaces de saber qué es lo que deseamos, como niños vamos creciendo sin esas muletas que a lo mejor nos pueden hacer falta cuando ya estemos grandes, o soltarlas cuando estemos grandes. ¿Por qué? Porque ya podemos realmente saber qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos y no estamos copiando. Ya saben que estamos en Planeta 2013 y que podemos, a través de esta comunicación de internet, del Facebook, me pueden ustedes mandar todas las preguntas que deseen si les quedó alguna duda. Y bueno, no coman ansias, dirían por ahí, ¿no? O alguna vez les han dicho, no coman ansias. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de la ansiedad. Y yo hay veces sí creo que estoy medio ansiosa. Si vemos a una persona que de repente le tiembla la mano o que está muy acelerada, ¿quién no en esta ocasión? ¿A quién no han visto que esté acelerada o que padezca de este nuevo síndrome? Como dice el doctor Curi. A mí me gusta aquí hablar y presentar, como ya les había comentado. Yo estoy en una maestría de España vía internet, la maestría de psicología intelectual, de psicología emocional, psicobiología es el instituto. Y bueno, lo que yo quiero platicarles es que veo diferentes temas, diferentes autores, y me encanta compartir, porque esto es para que crezcamos a mayor conciencia, mayor crecimiento, y pues todos nosotros, todo el planeta, estaremos con una salud tanto emocional, mental y espiritual mejor. Y vamos a hablar de este mal del siglo. ¿Qué les parece si comenzamos ahora? Dicen por ahí que el mal del siglo puede ser depresión o puede ser hiperactividad o ansiedad. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, pues aquí el doctor Curi, que es originario de Brasil y que además es psiquiatra y que es director de una escuela académica sobre inteligencia, sobre todo especializado en la inteligencia social, emocional, o sea, cómo los seres humanos nos comunicamos, nos relacionamos emocionalmente, y sobre todo ha hecho investigaciones durante más de 30 años. Nos platica en esta historia que les voy a contar, o en esta investigación, más que historia, porque realmente me gustaría que fuera una historia. ¿Por qué? Porque es algo terrible. Nos está platicando que el mal del siglo pues es la depresión o la ansiedad. Podemos continuar con la siguiente. Él nos dice que la Organización Mundial de la Salud, que en esta época en nuestro planeta Tierra son más o menos el 20% de la población que tiene un síndrome de ansiedad, ya sea obsesión compulsiva, depresión, ansiedad crónica, etcétera. Pero esto nos está diciendo que podría llegar a aumentar a un 80%, y no importa las edades. Estamos hablando, imagínense, la cantidad de personas que podríamos estar con esta enfermedad. Y esto es simplemente basado por el SPA. Me encantaría que fuera SPA, porque el SPA, ¿qué dice? El SPA, si hablamos en griego o en romano, nos está hablando de relajarse, de entrar en el agua, de tener ciertos mimos y tratamientos que nos ayudan tanto al cuerpo como a la mente y como al espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir el SPA para el doctor Curi? Nos está hablando del síndrome de pensamiento acelerado. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué nos está diciendo? Que esta sociedad moderna, consumista, que está súper acelerada, que quiere todo rápido, está llevándonos a un exceso o extremo del estrés. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que pasa con esta cuestión del estrés y con este pensamiento acelerado y este sistema de un proceso de pensamiento acelerado? Bueno, pues queridos amigos y queridos escuchas y
televidentes aquí en Face, aquí en Planeta 2013, pues imagínense nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son netamente virtuales. Entonces estamos deshaciendo o descomponiendo ese proceso mental, porque viene desde una emoción, son imágenes, son memorias. Podemos ver la siguiente, por favor. Entonces puede ser que estamos perdiendo esa parte interesante del construir pensamientos positivos y construir pensamientos relevantes, porque estamos demasiado acelerados y bombardeados de información. En esta filmina les muestro el placer de vivir. De repente no se dan cuenta que despertamos acelerados y nos vamos a la cama y no nos dimos cuenta a qué me supo este día, qué fue lo padre, lo placentero que me traje este día a mi casa, que me llevé conmigo mismo, y que al día siguiente se vuelve un círculo vicioso. Entonces estamos hablando del placer de vivir, de la inteligencia emocional, pero esa inteligencia que nos lleva a la salud, porque ya comenté en el pasado programa, pues que también las emociones, si se guardan, se somatizan, y muchas veces las guardamos. ¿Por qué? Por la educación, por el miedo al que dirán, porque no sé si el otro es más agresivo y yo me quedo callada, porque es mi jefe, etcétera. Hay muchísimas justificaciones y entonces somatizamos y luego nos enfermamos. No es casualidad que de repente exista en esta época más cáncer, cuando hay más curas, cuando hay más investigación, cuando encontramos más soluciones a problemas, pero nosotros somos tan conflictivos que creamos más conflictos cada vez más de las soluciones. Entonces estamos hablando de esa inteligencia emocional, de la creatividad, de esa sensibilidad, pero también de cómo nos relacionamos con los demás y esas relaciones que sean duraderas, cómo es de sólido y de consistente las relaciones de cualquier tipo, relaciones interpersonales, ya sea con la pareja, ya sea con el hijo, ya sea con los padres, con los hermanos, con los compañeros de trabajo, con la gente que pasa, con la gente donde vas manejando, el de al lado, si te grita, si te enojas, si estás estresado, si te subiste al metrobús y alguien te pegó, porque eso me lo acaban de contar y yo me quedé así como dije, no puede ser que alguien le dé una cachetada como reacción de que me quitaste mi lugar porque tú sí entraste y yo no entré. Son reacciones en automático. Si la gente realmente lo pensara, no daría esa cachetada, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué es un yo maduro, que nos habla aquí el doctor Curi, que todos podemos ser inmaduros o maduros dependiendo no de la edad, sino dependiendo de la edad emocional y de nuestras acciones. ¿Qué quiere decir? El proceso de pensamiento tenemos que saberlo administrar esos pensamientos, porque de repente nos pueden llegar miles de pensamientos y realmente tú te cuestionas o estás todo el tiempo sin hacer una autorreflexión, pensando constantemente todo lo que te llega, hay veces hasta la basura de otras personas que te están contando, que te están platicando. No solamente tu propio proceso de pensamiento, no solamente tu autorreflexión, sino lo que te están diciendo los demás. ¿Cuánto bombardeo? Bombardeo no nada más con lo que yo estoy hablando ahorita, bombardeo con lo que estás escuchando, con lo que estás leyendo, con lo que estás viendo cuando vas viajando por tu carro, por tu metrobús, por la ciudad, por donde tú te encuentres. ¿Cuánta información estamos teniendo? Exceso de información. Luego también protegerse, un yo maduro, las emociones. También nos habla aquí el doctor que hay una experiencia, y quiero quedarme en ese slide o en ese filmina, porque quiero profundizar un poquito más, que él nos platica que de repente va a congresos y le pidieron que fuera a una escuela, y en esa escuela se quedó sorprendido. Me gusta compartírselos porque muchas veces hablamos del estrés, hablamos de las emociones, hablamos de los pensamientos, de las contradicciones, de los deseos opuestos, que de repente queremos ir al cine, pero queremos estar con la mejor amiga, o queremos hacer la tarea,
pero queremos también la diversión, ¿no? O sea, que de repente tenemos deseos opuestos, o no sabemos qué elegir, o tenemos demasiada información, o tenemos demasiadas opciones de elección, pero hablamos sobre los adultos. Y aquí él nos habla sobre los niños. Él nos platica que se dio el tiempo, 20 minutos, y fue a una escuela, que le pidieron en la escuela que evaluara cómo estaban los niños, y al platicar simplemente, tocando fondo, tocando en la llave que abre la puerta, que son las emociones, se dio cuenta cómo los chicos, antes de llegar a la adolescencia, a la madurez del yo, que muchas veces puede ser variable, porque dependiendo del hombre o de la mujer, que te dicen que sea a los 18, que sea a los 20, que si ya está un yo completamente maduro, bueno, aquí nos está diciendo, imagínense que antes de llegar a la adolescencia estaban completamente estresados, abrumados. ¿Por qué? Porque estos chicos no saben filtrar esas emociones, proteger sus emociones. Hay mucho bullying, hay violencia, hay rechazo, hay discriminación, y en lugar de ver la parte positiva que nos une, veían la parte negativa que los hace diferentes o que los separa, porque estamos acostumbrados a ver blanco, negro, bueno, malo, los opuestos, la polaridad. Entonces dice que cómo es tan importante que les enseñen a ellos cuál es el proceso del yo. El proceso del yo, que es muy importante, la psique. ¿Por qué? Porque tienes que saber construir tus pensamientos. ¿A través de qué? De las memorias que tienes. Porque esas memorias te van a traer y te van a decir por aquí o por acá, y tú tienes que saber filtrar si esto te va a ayudar o esto te va a sentir mal. Son las emociones, y por eso es muy importante tener una competitividad emocional, y además la capacidad de auto reflexión. Entonces, bueno, si pueden ver aquí, formar un ser auténtico, ¿qué quiere decir? Que no mimeticemos, que no copiemos en el otro el deseo de nosotros mismos. A lo mejor esto se suena como trabalenguas y suena medio rebuscado, pero simplemente está la famosa o la popular o el popular del salón, y cuántos niños quieren ser como él o como ella, y hay tanta competencia desde los pequeños. O sea, no estoy hablando de niños de 18 años, adolescentes, estamos hablando de 10 años. Entonces él se dio cuenta que realmente la escuela está en un proceso como de aletargamiento, en retraso. ¿Por qué? Porque está dando demasiada información, demasiada base de datos, y nuestro cerebro es como un RAM, y es un procesador de memoria, pero no puede sustituirle. Llega la información y se queda y se almacena rapidísimamente. Entonces, por eso es importante generar este yo maduro, que son estos pasos: administrar los pensamientos, proteger las emociones, ejecutar funciones complejas de la inteligencia. Es cuando ya se forma la inteligencia cognitiva, que no nada más es qué es lo que conozco y para qué me sirve toda esa base de datos. Cuántos datos y cuánta información nos metieron en la cabeza desde pequeños, que ahorita no los utilizamos, y que pocos los utilizan, ¿no?, en la actualidad. Perdón por el gallo, como que se me fue la voz, pero es que ando así con un poquito con este clima, calor, y luego de repente frío, entonces ando así. Entonces, bueno, pues esta es la parte de formar un ser auténtico, un yo maduro. Sigamos con lo que viene adelante. Y es muy importante, estas enseñanzas son urgentes, porque llegan momentos en que, como la foto, llegas a explotar, llegas a estallar, porque es un exceso, demasiada información. Pero no nada más es información de informática a través de internet, sino información intelectual, exceso de información física, visual, auditiva, a través de cualquier de los sentidos, sensorial, pero también actividades físicas, exceso de actividades físicas, exceso de actividad intelectual,
exceso de trabajo. ¿Cuánta gente trabaja más de las 8 horas que se supone que debemos de trabajar? ¿Cuánta gente toma realmente un descanso profundo y reparador? ¿Y qué nos dice aquí? Habilidad de filtrar estímulos estresantes. ¿Cuáles son los estímulos estresantes? ¿Cuántas veces te está estresando la persona que está hablando a un lado? La construcción, cuántas construcciones están alrededor de tu oficina o alrededor de tu casa, cuántas veces el tráfico, cuántas veces los claxon, cuánto ruido, cuánta gente gritando, cuántas veces prefieres ponerte los audífonos y extraerte del mundo en el que estás viviendo. Esos son los estímulos estresantes. Pueden ser gritos, pueden ser palabras, pueden ser emociones, puede ser gente en el exterior, como ya se los comenté. Bueno, pues vamos para lo siguiente, que dice protege tus emociones. Claro, o sea, todas las emociones que ya hablamos en el pasado. ¿Cuándo voy a reaccionar? ¿Para qué me meto en un conflicto si alguien quiere tener la razón? Entonces, no hay necesidad. Es por ahí, decía alguien sabio, decía, elige tus batallas. No te vas a pelear por cualquier cosa. Entonces no te vas a pelear, ¿quieres ser feliz o quieres tener la razón? ¿Cuánta gente se enterca y se obsesiona porque las cosas queden perfectas, porque las cosas queden bien hechas, que es bueno? Claro que sí que es bueno. ¿Por qué? Porque nos interesa tener un trabajo bien hecho, porque antes de venir yo aquí a platicar con ustedes, bueno, le di un repaso de lo que voy a hablar, aunque ya me lo sé, pues me gusta darlo bien y me gusta que ustedes a la hora de escucharlo, a la hora de verlo, lo digieran y lo puedan asimilar, pero también lo puedan actuar, porque hay que pasar a la acción. Entonces hay que protegerse de esas emociones. Si sientes tristeza, cuestionarte por qué sientes tristeza. Si sientes enojo, bueno, en ese momento a lo mejor hacer una pausa y cuando sea prudente decir ese enojo, pero tampoco guardártelo para días, para semanas, porque la otra persona se le va a olvidar y te va a decir, ¿de qué me estás hablando? No entiendo qué me estás hablando. Porque nos quedamos con esas emociones. Es que me siento súper mal porque me dejaste plantada y no pasaste por mí. ¿Cuándo te dejé plantada? ¿O cuándo te dejé plantada? ¿O cuándo no te di la información? Estamos viviendo tan acelerados que luego muchas cosas se nos va a olvidar. Al rato voy a hablar sobre las ventanas killer. Y bueno, ahora dice pensar antes de reaccionar. Y eso fue lo que les dije ahí antes. Bueno, es importante porque muchas veces sobre instinto. Instintivamente, como es el cerebro reptiliano, que ya lo platicamos, es el básico, el más, animal, pero a veces los animales son más inteligentes que nosotros porque se siguen por ese instinto para bien, pero nosotros nos quedamos como que para mal, porque el instinto es de escape, de huida, de que si oyes la alarma, bueno, que bajes y que salgas, porque ahora está como que de moda la alarma, porque ya me han tocado dos, en esta una, bueno, a todos yo creo, los que estamos aquí en la Ciudad de México, y es bueno utilizar ese instinto. Cuando los animales se van, que ese está en el cerebro reptiliano, no en el límbico, porque ese es de las emociones, y el neocortés es donde está todo lo de el raciocinio. Y bueno, pues imagínate, instintivamente reaccionas y ya traes ahí algo que te dispara, traes un estímulo de algo que te pasó en la infancia y ya sabes que siempre llegan tarde, por decir, ¿no? Entonces, si ya sabes que siempre llega tarde, tienes esa reacción y cuando alguien llega tarde, vas a reaccionar y puede ser que te engoriles y te enojes o puede ser que te entristezcas y que te afectes. Entonces, no reacciones, piensa antes de actuar, reflexiona. Espérate unas milésimas de segundo, porque el disparo es en milésimas de segundo, es automático. Y bueno, vemos la siguiente, sé resiliente. Esta palabra está muy como de moda, ser resiliente. ¿Qué quiere decir? Es aceptar. O sea, de repente nos suceden cosas que no estamos preparados, y es también lo que él decía, el doctor Curie, que a los niños no se les prepara se les prepara a lo mejor ya en esta época, pero bueno, él en esta época lo fue y lo vivió, y fue hace 1 año o 2 años en este seminario que dio, y dice, no es posible que exista más violencia
cuando se les está educando y se les está hablando sobre la violencia, o se les está hablando sobre que no somos diferentes, somos seres humanos y que respetemos y que tengamos tolerancia. ¿Por qué? Porque la persona que es intransigente con su persona y no hace un autoanálisis, pues se queda enfrascado y no avanza. Y entonces no va a avanzar porque se queda cuadrado. Entonces, bueno, lo que yo comentaba aquí es de que a los niños, como él decía, y también yo lo he visto por casos que yo también en la numerología, porque lo meto aquí a colación, herramienta que me ha ayudado a analizar niños como un perfil psicoprofesional, pero también como un perfil psicopropedéutico, porque veo cómo están actuando y qué es lo que están pasando en ese momento y cuál es lo que puede detonar en ellos. Esa es lo que llamamos NUMUS, que es la herramienta de la numerología humanística. Entonces aquí es donde yo digo la resiliencia, es que deben de aprender a que, bueno, si hay un divorcio, hay una pérdida, si no tuviste a tu mejor amigo y ya te cambió porque en el verano se fue con otra amiga o otro amigo, hay que entender que hay ciertas cosas que perdemos y que hay ciertas cosas que tenemos que aceptar y que si nos llega una enfermedad, al aceptarlo, lo podemos digerir mejor y podemos hacer ese paso a la acción, al cambio, que es difícil, que sí necesitamos un acompañamiento de un terapeuta, pero que sí se puede dar. Y por último, las mentes libres nos dan emociones saludables. O sea, porque cuando uno es libre, como decía Sartre, podemos cambiar si gustas, de Filmina, cuando uno es libre, pues podemos, ahí está la chica que está acelerada, que no sabe qué pensar, pero ya vamos a ver otras cosas más en el siguiente, porque Sartre, aquí era lo que yo quería comentarles, que él dice, el hombre está, su frase, ¿no?, muy cliché o muy típica del existencialismo, que vamos de la mano, ¿no?, con la psicología y con esta inteligencia existencial, porque es de la vida, de que estamos existiendo y de nuestra historia personal, de nuestro presente y de nuestro pasado. Entonces Sartre comentaba, el gran filósofo francés, del padre del existencialismo, decía, el hombre está condenado a ser libre y elegir. Y bueno, por una parte sí y por una parte no. ¿Por qué pongo esos ladrillos aquí? Bueno, perdónenme, es que no había puesto la otra filmina. ¿Por qué pongo estos ladrillos aquí? Porque realmente somos rehenes de nuestra existencia, de ese pasado que tenemos, que se ha ido pasando de generación en generación. ¿Por qué? Porque hay formas de pensar en donde nuestro pensamiento en la filmina anterior, es que me fui con una y luego me fui con otra, bueno, pues nos está diciendo cómo construimos nuestros pensamientos, y los pensamientos los construimos a través de las experiencias de nuestra memoria, de esa información que tenemos archivada, a través de ideas, a través de la creatividad, a través de la inteligencia o de la imaginación, y de estímulos, y todos esos estímulos están guardados desde el vientre materno. Por eso decía que sí y no lo de Sartre, porque genéticamente ya traemos ciertas maneras de conducirnos, de existir y de hablar o de pensar, o simplemente el ejemplo nos es muy fuerte en nuestra casa, ¿no? El ejemplo de nuestra casa. Por eso ponía la imagen de los ladrillos. ¿Por qué? Voy a tomar un poquito de agua, que ya he hablado muchísimo. Me encanta mucho este tema, se me hace interesante, ojalá que a ustedes también se les haga interesante, y que me dejen sus comentarios y que me puedan decir de qué otros temas, porque hablamos muchísimo sobre la inteligencia emocional, es muy interesante, y fíjense que viene de los 90s, aunque Ekman, el doctor, lo vino buscando por los 60s, pero viene de los 90s. Pero viendo esta imagen de los ladrillos que están ustedes viendo aquí, sí y no somos libres de elegir. ¿Por qué? Porque el yo consciente puede elegir. Yo ahorita elijo tomar agua y les dije, perdón, voy a tomar agua.
Y en este momento estoy haciendo una autorreflexión, estoy diciéndome en mi pensamiento a la hora de hablar que tengo sed y que quiero tomar agua y que estoy hablando con ustedes, que estamos aquí y que necesito tomar agua y lo voy a hacer. Y yo elijo. Y estamos condenadamente, eternamente a elegir, pero el doctor Curi dice no. ¿Por qué? Porque hay mucha información que tenemos en nuestra memoria y que esa hay que como desconstruirla. Por eso muchos psicólogos dicen desaprender, porque es la que está en el inconsciente o en el subconsciente. Entonces hay que navegar ese mar para poder aprender qué es lo que queremos construir, y entonces ahí empiezas con esos ladrillos de esa existencia, de esa historia existencial de tu vida, empiezas a armar un nuevo yo y empiezas a decir, ahora este es el yo que yo quiero ser, con estas características, con estas cualidades, y es a través de la práctica. Podemos ir a la siguiente, y es precisamente lo que hablaba, el inconsciente vital para la psique, porque el inconsciente es súper importante. El inconsciente nos trae todas esas memorias, todo ese RAM, pero no sabe distinguir entre positivo, negativo, agradable, desagradable. Aunque odies una persona, si tu subconsciente la odia y se queda ahí, pues vas a dormir con ella, ¿no? Diríamos por ahí, porque vas a soñar con esa persona. Entonces es mejor trabajar tus emociones y trabajar esos sentimientos de odio, o por eso es la resiliencia, ¿no? También hacia el dolor, pero también hacia esas emociones que nos perturban los pensamientos. Y estamos hablando aquí del sistema de pensamiento acelerado. Pero esto es toda una parte que nos lleva a explicar por qué está este sistema de pensamiento acelerado y cómo es nuestra psique. Es la introducción para seguir hablando de esto. La siguiente es cómo podemos desbaratar todo este telaraña o toda esta parte donde tenemos demasiada información y demasiadas cosas. Pues vean ese cubo, ¿no? Ese cubo de diferentes colores. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Es un pensamiento sistémico, porque hay diferentes tipos de pensamiento. Ustedes se pueden meter en internet y pueden ver el pensamiento lineal, el matemático, el filosófico, etc. Pero el sistémico es de los últimos que se ha utilizado más. No recuerdo exactamente qué año, pero yo creo que unos 30 años tiene que se ha utilizado más, si es que no me equivoco. Y si me equivoco, pues soy humana, porque sé que en los 90 es donde empezó toda la inteligencia emocional, ya con Meyer, los científicos, pero ya después con Goldman en el 96, con el primer libro que salió, ¿no? Que fue un gran investigador, pero aparte psicólogo, hizo investigaciones psicológicas con diferentes científicos a través de la cuestión de la inteligencia emocional. Y bueno, este pensamiento sistémico, ¿qué pasa? Que incluye, que engloba, que no nada más es el científico, porque si fuera el científico yo estaría analizando la taza y el agua y sería mi pensamiento en relación al objeto. Estoy nada más aquí. Y el otro está englobando todo, uniendo holísticamente todo lo que nosotros somos. Por eso las frases que les puse aquí, el sistema pensamiento sistémico es una disciplina para ver totalidades. Por ejemplo, ver el bosque completo, pero no nada más los árboles. O hay personas que nada más ven el césped, ¿sí? Es ver todo completo, porque al ver todo completo, perdón, tengo algo por aquí, al ver todo completo vamos a ver la totalidad, los pros y los contras, y vamos a poder tomar mejores decisiones. ¿Cuántas veces nos vamos así como el borras y tomamos una decisión rápida porque tenemos presión, porque nos están diciendo ya, tienes 5 minutos porque tienes que dar esta información, la tienes que mandar ahorita, tienes que mandar un correo electrónico, y ya empiezas a acelerarte y ya está el pie temblando o la mano o te estás comiendo las uñas porque empiezas a acelerarte y no tomar una decisión? Entonces, detente, observa. Y bueno, por último, para ver patrones de cambio. Por eso jugar con el cubo pues era muy interesante, ¿no? En los 80s. Seguimos con la siguiente. ¿Qué nos dice? Este también es el pensamiento sistémico, pero aquí es una parte muy interesante, porque nos habla sobre los pensamientos. Los pensamientos son virtuales, obviamente. Ustedes me dirán, claro, Soraya, son virtuales. Matrix, por ejemplo, sí, son virtuales,
¿Por qué? Porque nos podemos ir hacia el futuro y podemos estar ya idealizando, imaginando o hasta angustiándonos o preocupándonos, dependiendo cuál es esa creencia o cuáles son esos patrones o esos pensamientos que tenemos. O nos podemos ir hacia el pasado y dependiendo cómo haya sido nuestro pasado, podemos estar alegres, podemos estar contentos. Entonces hay un antiespacio. Entre esos pensamientos hay un antiespacio que solamente es en la mente, pero no en lo físico. Podemos ir a la siguiente, Filmina, por favor, y no en lo físico. ¿Por qué no en lo físico? Y ahorita hablo esa del cerebro cuando está todo estresado. Ahí la dejamos porque voy a hablar un poquito más de esto. No en lo físico, porque en la realidad física nadie puede saber o producir el mismo pensamiento. O sea, ni yo puedo producir el mismo pensamiento que Karina, exactamente igual, porque cada quien tiene virtualmente experiencias diferentes, pensamientos, ideas, que fantástico, ¿no? Porque si no, imagínate qué tedio sería la vida, que todos fuéramos exactamente igual. Si yo le digo a alguien de ustedes, imagínate una taza, no la están viendo, o imagínate una mesa, pues yo me veo una mesa roja, o una mesa redonda, cuadrada, rectangular. Karina a lo mejor la ve triangular. Cada quien la ve diferente. Nuestros pensamientos son totalmente diferentes, pero el antiespacio o el antivacío o esa parte que luego no captamos es que los pensamientos tuyos y mis pensamientos no son exactamente los mismos. Por eso transmitir emociones o pensamientos es complicado. ¿Por qué es complicado? Y requiere de estar atentos, requiere de la observación, requiere de prestar atención, de ver inclusive la fisionomía de la persona. Por eso los padres se angustian tanto. Viene una angustia vital de cuando no entienden o no comprenden por qué la angustia o el dolor de sus hijos o esas pesadillas de sus hijos, y entonces como que no hay un común entendimiento. Entonces es importante darnos un poquito más, escucharnos más, ponernos en el lugar del otro, aunque es difícil ponernos en el lugar del otro, pero sí se puede porque al ver los ojos es como diría mi abuelita, la ventana del alma, y obviamente los pensamientos, las emociones, sentimientos y pensamientos, es como se hace la construcción, pero sí lo puedes ver, porque cuando venía ahorita en camino, pues vi una señora con un niño y a la hora de verme vi sus ojos y vi esa desesperación por venderme algo, porque a veces sí es auténtico, aunque a veces decimos, no, es que las utilizan, ¿no? O es que están engañando. No, realmente vi esa emoción de frustración o ese sentimiento de desesperación y de vender y de querer vender algo, ¿no? O sea, no nada más por estar ahí de, hey, te limpio el vidrio, hey, te limpio el parabrisas o lo que sea, no. Realmente vi esa necesidad y obviamente compré algo. Entonces no es porque esa compasión que nos enseñan las religiones, sino es esa empatía y ponerte en el lugar del otro. Y si todos nos pusiéramos en el lugar de todos, pues sabríamos qué estamos pasando y qué está sucediendo. Este cerebro, que está hipertenso, que está estresado y que está en el spinning, me encantó ponérselo porque así estamos. O sea, la mayoría, no sé si todos. O sea, a mí me gusta meditar en las mañanas y en las noches, y reflexionar y meditar. A otras personas les gusta rezar, a otras personas les gusta hacer un mantra, lo que quieran, pero es importante aquietar nuestros pensamientos. Este es el síndrome del sistema de pensamiento acelerado, y aquí está un detonador y las ventanas mentales que se abren. Pues vamos a la siguiente. Bueno, ahí está una persona trabajando toda estresada porque le llega la información, está en la computadora, está escribiendo, se está tomando el café, está hablando por teléfono. ¿Cuántos no tenemos tortícolis porque tenemos el teléfono, el celular así, y por acá estamos escribiendo y estamos contestando o vamos caminando? O sea, son acciones que nos lleva esta sociedad moderna, que estamos terriblemente competitivos, hiperactivos y demás. Pero bueno, yo lo que quería decir aquí, esos son los síntomas, pero algo les quería decir de las ventanas antes de que se me vaya el avión,
Porque resulta que estas ventanas son, cuando el cerebro tiene tanta información, empieza a cerrar ventanas, porque es una forma de protección. Imagínate, o sea, qué interesante, ¿no? O sea, el mismo cerebro se protege, pero luego, ¿qué pasa? Vienen los lapsos agudos de la memoria. ¿Por qué hay gente que de repente, porque ahí dice sistema SPA, pero no es el SPA para dar un masaje, sino el sistema de pensamientos acelerados, y que tenemos una memoria multifocal, no nos enfocamos en una cosa? Si tú te das cuenta, yo estoy viendo la cámara, estoy viendo la planta, estoy observando el vaso, estoy viendo mis lentes, el micrófono, estoy viendo a Karina, la lámpara, estoy viendo acá las filminas, etcétera. Entonces somos multifocales, aparte de lo que traemos acá adentro, o sea, virtualmente, aparte del reflujo, que él le llama reflujo. ¿Por qué? Porque dice que hacemos como, no reflujo como los niños, ¿no? Que y que vomitan, no. O sea, sino que vamos a un reflujo interno, el cerebro. Y ese es en automático, no lo controlamos, el yo consciente no lo controla. Entonces hace una navegación normal sobre tu vida, selecciona ciertas ventanas, esas ventanas tienen información, esas ventanas nos dan memoria. En positivo son muy buenas, en negativo nos da un superestrés. Son las ventanas killer, o sea, son las ventanas que nos matan, porque si es en negativo es información que nos trae fobias, obsesiones. Pero no me quiero ir por otro lado antes de terminar de decirles las ventanas positivas, que las ventanas positivas que todos tenemos, porque ese es el sistema de pensamiento, hay un disparo y hay ventanas, y esas ventanas ahorita que yo estoy aquí las estoy utilizando, porque estas ventanas me están dando información de lo que ya estudié, información de lo que venía leyendo ahorita, información a lo mejor que en el momento de estar platicando o cuando alguien da una conferencia se le viene información y recuerda un ejemplo de cuando estaba en su infancia y puede darlo en ese momento. Entonces, a través de estímulos se abren esas ventanas. A lo mejor yo ahorita, a través, si tuviera un café, estoy tomando agua porque tengo sed, y si tuviera un café, ese olor me llevaría a un estímulo y abrir una ventana de cierta información, y les platicaría de la vida del café, de cómo a mi padre le gustaba el café. Entonces son esas ventanas y es ese disparo, y también es ese reflujo, pero también es esa información que recorre todo nuestro cuerpo y que va sacando información, y va sacando memorias, y va sacando imágenes, y esa es la manera en que nuestros pensamientos trabajan y actúan. Cuando las ventanas son killer, que quiero seguir la siguiente, por favor. Es el sistema acelerado de pensamiento. Fíjate, esto es más o menos lo último, pero cuando las ventanas son killer, o sea, que nos matan, es cuando empezamos a estar demasiado acelerados porque tenemos exceso de información, es exceso de actividad intelectual, exceso de actividad física, exceso de competencia, excesos de todo tipo en la sociedad en la que estamos. O sea, demasiada exigencia. ¿Cuántas veces estamos compitiendo con uno mismo? O sea, porque quiero ser perfecto, quiero hacer las cosas perfectas, compito con la otra, déjame ver cómo está el video de la otra para ver cómo salió, o cómo fue su entrada, o cómo va a ser su salida, o cómo se va a despedir. Entonces, excesos de competencia que luego nos llevan a emociones de envidia, a emociones de celos, a emociones que nos van destruyendo, a emociones que nos van estresando y que no nos ponen relajados y tranquilos. Entonces, bueno, esas son las ventanas cuando no estamos bien, cuando tenemos ese exceso. ¿Y qué pasa con el cerebro? Que les dije, denme un minuto. Cuando tenemos demasiada información, el cerebro va cerrando ventanas, porque es como un RAM de una computadora, pero aquí pues lo que se queda, se quedó. O sea, hay mucha información que tenemos cargando desde que nacemos y cuando estamos chicos. Por eso él decía, las escuelas, tanta información que nada más son datos y datos y datos que luego ni siquiera los utilizamos. Es mejor que nos eduquen para la vida, porque cuántos niños crecen y siguen siendo niños
adultos con diplomas, pero no saben enfrentar la realidad y no saben cómo pedir un trabajo o no saben cómo enfrentarse a pérdidas o a frustraciones o no saben lidiar con la cotidianidad de la vida porque emocionalmente son inmaduros. Y todo esto es el acelere que tenemos en el sistema de pensamiento y en la sociedad, ¿no? Porque estamos en una sociedad exagerada, en una sociedad competitiva, en una sociedad donde tu celular que no está mal, el smartphone, pero te brinca todo y estás brincando por aquí y por allá, te brinca toda la información. Tú tienes que ser inteligente y autónomo y autogobernarte y decir, ahora contesto, ahora no contesto, pero de repente el disparo es en automático y si se te van las cabras, pues ya se te fueron, porque te va rápido a contestar y estás contestando todos los mensajes de cualquier tipo de WhatsApp, de Face, de Messenger, de lo que sea, de cualquier red, de los mensajes normales de teléfono, de SMS, y entonces estás en una hiperactividad. Entonces ya, por favor, ¿qué pasa? Nos llega a doler la cabeza. Estos son los síntomas. Por ejemplo, que los síntomas, bueno, esta no lo puse ahí, pero ahí está bien, ahí déjame la Karina, gracias. Pero ¿cuáles son los síntomas? Simplemente, este es otro que voy a dejarlo para el final. ¿Cuáles son los síntomas? Ansiedad, si ves así que estoy yo con la pierna así, o que estoy así, ese es un tipo de ansiedad, o que me estoy mordiendo las uñas, o que se me cae el cabello, o que se me olvidan cosas, o que falta de concentración, o que dicen, este niño es disperso, este niño le falta atención, le vamos a dar Ritalin. No, es un problema de un exceso de información. Si están todo el tiempo, por eso hay que educar niños lúdicamente, que niños que jueguen con los legos, que jueguen con formar, se me fue la palabra, rompecabezas. Esta es una ventana que se abrió, ¿no? Formar rompecabezas, porque me acordé de mis hijos formando rompecabezas. Niños que aprendan al bebe leche, niños que toquen música, que bailen, que jueguen actividades deportivas, pero que no estén todo el tiempo en actividades digitales y que se saturen su cerebro. Entonces es importante no matar la infancia, es importante que no les demos de más, que los saturemos con demasiada información. Entonces imagínate, desde niños ya hay niños ansiosos, niños hipertensos, niños que se les va la memoria, niños que no hay una atención, te distraes con facilidad, no tienes buenas relaciones con los demás, con tus padres, te encierras con tus amigos, no hay relaciones consistentes que duren, relaciones de cualquier tipo, no estoy hablando amorosas, estoy hablando de cualquier índole, intrapersonales, con el hermano, con el amigo, con el maestro, con el compañero. Hay muchísimas cosas, o sea, hay la obsesión, hay la pérdida de cabello, hay varios tipos de enfermedades y no es hiperactividad, porque como la hipertensión o la hiperactividad, soy hiperactivo, es una persona que es más bien del metabolismo, o sea, esa es la diferencia, es metabólico y además se puede heredar. Yo tengo hiperactividad. Hay veces me pueden sudar las manos, hablo más rápido, pero no quiere decir que esté intensa y que esté acelerada. Es parte, y él lo dice claramente, o sea, se confunde muchas veces el sistema de pensamiento acelerado con este sistema de hiperactividad. O sea, que puede ser hiperactivo, pero no tienes que tomar absolutamente nada, sino que tomarte tus pausas y tus tiempos, pero esa es otra cosa. Eso ya hablaremos de otra cosa. Por último, yo les quiero comentar que este sistema acelerado de pensamiento nos da varios tipos. Por ejemplo, el sistema de la persona que vive distraído. Y tú ves a la persona que estás platicando con ella y está en otra parte, como si estuviera viendo las olas del mar, pero estamos en la capital, estamos en la Ciudad de México y no está en Acapulco, pero está allá en el horizonte. Y ves mucha gente que está distraída y está dispersa. Ese es un síntoma, o un tipo de persona que tiene un sistema de pensamiento acelerado y que ya entró en ese síndrome. Otro podría ser que no disfruta el viaje. ¿Qué quiere decir con eso? Que está el viaje de trabajar, de alcanzar algo, de llegar a una meta, que no lo disfruta porque él está peleando y quiero conseguirlo, y ya cuando lo consiguió, pues que no lo disfrutó porque él nada más quiere guerrear, o sea, luchar
porque está en ese sistema que se hace cíclico y estás constantemente en la lucha, en la pérdida, y no te das cuenta, porque es algo inconsciente. Y luego el otro que, por ejemplo, no soporta a los lentos. ¿Cuánta gente se desespera con la gente lenta o con la gente de pensamiento lento? ¡Ay, ya, por favor! O sea, si es un jefe, ya, por favor, es que te estaba diciendo que esto es así, 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 así. Cálmate, o sea, tómate el tiempo. Tú estás más acelerado que la otra persona, porque no estamos hablando de gente que tenga déficit de atención o que tenga un problema de inteligencia. Estamos hablando de personas normales, pero ellos se desesperan con la gente lenta. Más rápido. Oye, espérate, no lo estás haciendo bien. O no me entendiste, no me captaste lo que estás diciendo. Y se desespera y se acelera. ¿Cuántas jefes hay así? Ojalá que todos los empresarios, ojalá que todos los jefes, pero también los empleados, ojalá que todos los padres pudiéramos aprender de esto, del sistema acelerado, decir, basta. Y bueno, pues el último, para poder tener una mejor calidad de vida y un estilo de vida más apacible y por ende pues más pleno, más tranquilo, más cordial, más amoroso. Y bueno, pues por ejemplo, el último es la jubilación, o sea, un desierto. ¿Por qué? Porque la gente está todo el tiempo pensando, es que cuando me jubile voy a hacer esto y esto y esto. Ah, me faltó otro, las vacaciones 10 meses antes. Hay gente que nada más está planeando vacaciones y ya las paga para diciembre y dice, ya en diciembre me voy de vacaciones a tal lado, porque no soporta la vida que está viviendo. Entonces, el año que entra ya tengo planeado. No es por el 2x1, ¿sí me explico? No es porque hay un 50%, no es porque a meses sin intereses, es porque ya no puedo. Entonces tengo que, a 10 meses ya estoy planeando y estoy pensando eso. El que se va a retirar, a jubilar, esto está pensando en jubilarse. Y entonces cuando está pensando en jubilarse, cuando llega verdaderamente la jubilación, dice, ay, qué fastidio, el perro de al lado todo el tiempo me está molestando, no hace nada con su jubilación. Entonces quiere decir que todo el tiempo estuvo con ese acelere, pero llegó el momento en que si no tiene el aceleramiento no se siente bien, o el tedio, que no soportan la cotidianidad y entonces se desesperan. Los pueden invitar a una fiesta y a los 3 minutos dicen, ya me quiero ir de la fiesta porque ya no estoy contento, porque tienen que estar en cierta actividad, pero no en esa actividad física de convivencia, sino esa actividad mental. ¿Qué propone este doctor para estas soluciones? Porque ya hablé de muchas cosas que luego dicen, híjole, qué tremendo, ¿no? Y no quiero que me caiga así un saco. Bueno, esta última filmina es, fíjate, bien interesante, lo voy a leer aquí rapidísimo. No anticipes, porque al anticipar viene el sufrimiento. Libérate de pensar, porque entonces nos volvemos esclavos de los pensamientos. ¿Cuántas veces estamos pensando cosas que ni siquiera nos benefician, ni nos perjudican, ni nada, pero nos están llenando el espacio? Y la energía es bien importante, la energía es vital, la energía es vital. Y luego depura, ese es el DUC, el famoso DUC. Por eso es un lavado. Si ves la imagen, la última, por favor, es un lavado. ¿Cuántas veces vas al baño? ¿Cuántas veces te lavas el cuerpo? ¿Cuántas veces te cepillas los dientes? Pero hay que hacer un limpiado de cerebro, el DUC. ¿Cómo vas a hacer un limpiado de cerebro? Pues es a través de, cuando te llegue algo, inmediatamente ese disparo, en milésimas de segundo, detente, párate, deduce, dudo. Por ejemplo, voy a dudar y voy a criticar, pero no en mal plan, sino voy a dudar si realmente esto que me están diciendo es verdad y no me lo voy a tomar y no lo voy a registrar antes que se meta al RAM. Entonces, eso es lo que les quise transmitir ahora, que se me hace muy interesante porque es lo que estamos viviendo actualmente. Y bueno, pues me encanta estar aquí, ya se nos acabó el tiempo. Desen su lavadito de cabeza, es importante no tomar todas las cosas personales, sacar deducciones, hacer reflexión antes de que ya se te vuelva una creencia o un pensamiento. Y además es súper importante el autoanalizarse, la autorreflexión. Y bueno, pues yo les comparto, están en la pantalla mis redes sociales, es numus.com.mx o en Facebook Numus. También tengo Alquimiatequio con K al final, Alquimiatequio con Q y luego K.
Bueno, porque ahí comparto información, pero además les comparto lo de la numerología, porque la numerología para mí ha sido una excelente herramienta de autoindagación y he hecho muchas para niños y es súper interesante todo lo que podemos prevenir. Soy Soraya Chamún, Planeta 2013, nos vemos el próximo miércoles.